rechazo es total a las medidas de Noboa. El Ecuador en tensión, el gobierno elimina el subsidio al diésel y desata rechazo unánime de sectores sociales que se han unido ya para ir a la paralización el día lunes. El gobierno del presidente Daniel Noboa ha encendido las alarmas en múltiples frentes sociales y políticos del país tras anunciar la eliminación del subsidio al diésel. La medida, que según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, implica un alza de $1 por galón, pasando de 55.6%, ha sido catalogada como un paquetazo y un golpe contra las familias trabajadoras. La justificación oficial de un ahorro fiscal de más de 1.100 millones de dólares no ha logrado apaciguar los ánimos. Por el contrario, ha unificado a la oposición política, al movimiento indígena y a los gremios de transporte en una postura de rechazo frontal, augurando un escenario de conflictividad social para los próximos días. Vamos a mirar. El rumor que se convirtió en grito. Crónica de un Ecuador al borde del abismo. El sol del 12 de septiembre de 2025 caía sobre Quito con la indiferencia de siempre. Pero en las calles, en los mercados y en las cabinas de los camiones, el aire se había vuelto denso, cargado de una electricidad palpable. La noticia cayó como una piedra en un estanque quieto. El gobierno de Daniel Noboa eliminaba el subsidio al diésel. Para los oídos de un economista en un despacho con aire acondicionado, la cifra sonaba lógica, casi virtuosa, un ahorro de 1.100 millones de dólares para el fisco. Pero para Franklin, un transportista que llenaba el tanque de su camión en una gasolinera del sur de la ciudad, la cifra era otra, una mucho más brutal, $2.80 por galón, $1 más, un golpe seco en la boca del estómago. Ese dólar de diferencia no era solo una cifra, era el eco de un paquetazo, una palabra que en Ecuador resuena con memorias de crisis y levantamientos. Era la chispa que encendía en la pradera seca del descontento social. Desde la Asamblea Nacional, la primera voz de alarma institucional tomó la forma de un comunicado urgente. La asambleísta Mircia Pazmiño no usó tecnicismo sino el lenguaje del pueblo. La medida aniquilaba la economía de las familias. En su denuncia, pintaba un cuadro sombrío. El supuesto ahorro no era más que una deuda transferida al campesino que no podría sacar su cosecha, al pequeño emprendedor cuyos costos se dispararían, a los 7 de cada 10 ecuatorianos sin un empleo fijo. ¿A dónde irá ese dinero?, se preguntaba, y su propia respuesta resonaba como una acusación: a pagar la deuda externa, a satisfacer a organismos internacionales y tenedores de bonos, lejos, muy lejos de las necesidades del país. Las promesas de bonos y compensaciones del gobierno sonaban en su voz a un intento de engaño, a una limosna para calmar al pueblo mientras la brecha entre ricos y pobres se convertía en un abismo. Mientras los políticos debatían, los motores del país comenzaban a organizarse. En los grupos de WhatsApp y las radios de la Federación de Transportes de Pichincha, la convocatoria a una reunión extraordinaria corría como la pólvora. No era una simple reunión, era un consejo de guerra. Para ellos, la alza no era una cuestión de política, sino de supervivencia. Cada galón más caro era un clavo en el ataúd de sus operaciones. La pregunta que flotaba en el ambiente era una, cargada de tensión: ¿paralizarían el país? La convocatoria buscaba construir una posición técnica y jurídica sólida, un eufemismo para preparar los motores para la que podría ser una huelga nacional. Pero la voz más temida por cualquier gobierno en la historia reciente de Ecuador aún no había hablado con toda su fuerza, y cuando lo hizo, el país entero contuvo la respiración. La CONAE,
La Confederación de Nacionalidades Indígenas emitió un comunicado que era más que un texto, era un eco de luchas pasadas, de octubres rebeldes y de paros que doblegaron a presidentes. Lo llamaron por su nombre, un nuevo paquetazo neoliberal de Noboa, una obediencia ciega a las recetas del FMI que, según ellos, siempre exigían el sacrificio del pueblo. En su mensaje había una revelación que añadía indignación a la protesta. Ellos habían presentado una propuesta para una focalización justa, para que el subsidio lo dejaran de recibir solo las grandes empresas millonarias, protegiendo al agricultor y al transporte público. El gobierno, denunciaron, lo había ignorado. El llamado final de la CONAE no fue una marcha, sino algo más profundo, a declararse en asambleas permanentes. Era una orden para que las comunidades, desde la Amazonía hasta los Andes, se prepararan para sostener con firmeza la lucha en defensa de la vida. Así, en menos de 24 horas, el gobierno de Daniel Noboa no enfrentaba a un solo sector, sino un frente unificado: la oposición política que lo acusaba de traición, el gremio del transporte que afilaba sus estrategias de presión y el movimiento indígena que activaba sus mecanismos ancestrales de resistencia. La noche cayó sobre Ecuador no con calma, sino con un murmullo creciente. Era el rumor de la historia repitiéndose, el descontento de miles de personas unificándose en un solo grito. El país se asomaba a un precipicio. Los próximos días no serían sobre cifras fiscales ni acuerdos internacionales, sino sobre la dignidad de un pueblo que se sentía, una vez más, abandonado a su suerte. La pregunta en el aire ya no era si la tormenta social llegaría, sino cuándo estallaría. Desde el ámbito legislativo, la asambleísta Mireya Pazmiño calificó la decisión como una acción que aniquila la economía de las familias ecuatorianas. En su comunicado, Pazmiño argumenta que el supuesto ahorro fiscal es en realidad una transferencia de costos al bolsillo del ciudadano común, afectando de manera desproporcionada a campesinos, agricultores, pequeños emprendedores y sobre todo a los 7 de cada 10 ecuatorianos sin empleo formal. La legisladora cuestiona el destino de los fondos que se han recaudado, sugiriendo que serán destinados al pago de la deuda externa a organismos internacionales y tenedores de bonos. También anuncia y compara que la medida con el alza del IVA, la cual según ella no resolvió los problemas de seguridad, es igual lo que ha pasado ahora. Para Pazmiño, las compensaciones y bonos prometidos por el Ejecutivo no son más que una estrategia para engañar a la población mientras se agrava la brecha entre ricos y pobres. El sector del transporte, uno de los más directamente afectados, no tardó en reaccionar. La Federación de Transportes de Pichincha emitió un comunicado urgente a sus bases para una reunión extraordinaria. El objetivo es claro: analizar y deliberar sobre los problemas y las profundas implicaciones técnicas, económicas y sociales de la medida. Para el gremio, la eliminación del subsidio representa un grave impacto sobre los costos operativos que afectará no solo su sostenibilidad, sino también la economía de los usuarios. La convocatoria subraya ha hecho indispensable que se construya ya de manera sólida una posición técnica y jurídica del sector para hacer frente a una decisión gubernamental que consideran perjudicial para un servicio estratégico para la ciudadanía, sentando las bases para una posible paralización de actividades que iniciaría el día de mañana. Bueno, ya hay paro el día lunes y el día martes también en Quinzacocha, en fin, ¿no? En Loma Larga y todo esto. Todo esto va a traer las consecuencias de que probablemente el gobierno dé retro o se presume su probable caída. Por su parte,
La CONAIE, actor clave en las mayores protestas sociales de la historia reciente del Ecuador, emitió un contundente comunicado en el que califica la medida como un nuevo paquetazo neoliberal de Noboa. La organización indígena acusa al gobierno de obedecer a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, sacrificando la vida, la salud y la educación del pueblo. La CONAIE recuerda que esta política repite la receta fracasada de los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, que provocaron estallidos sociales. Además, revelaron haber presentado una propuesta técnica de focalización que el gobierno ignoró, la cual buscaba eliminar subsidios solo para grandes empresas con ganancias millonarias, protegiendo a los agricultores, pymes y transporte público. La Confederación ha hecho un llamado a sus bases y a todo el pueblo a declararse en asambleas permanentes para sostener con firmeza la lucha en defensa de la vida, de los derechos y de la dignidad. En conclusión, la decisión del gobierno de Daniel Noboa de liberalizar el precio del diésel ha creado un frente de oposición unificado y diverso. Las críticas no solo apuntan al impacto inflacionario directo en la canasta básica y el transporte, sino que también cuestionan la legitimidad de una medida de austeridad que, según sus detractores, protege intereses financieros internacionales a costa del bienestar de la mayoría de ecuatorianos. Con el movimiento indígena amenazado con activar sus mecanismos de lucha, el sector del transporte organizándose para una respuesta contundente y la oposición política denunciando la medida, Ecuador se asoma a un periodo de alta tensión social. Los próximos días serán cruciales para determinar si el gobierno puede contener el descontento o si el país se encamina a un nuevo ciclo de protestas a nivel nacional. Muy grave, muy grave. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.